Bueno. Hola, Héctor López. ¿Cómo anda, Héctor López? Sácate, no se te escucha. Habilita el micrófono. Habilitalo vos, Rodri, sino que seguramente podés desde ahí, desde el... Bueno, ahora. A ver. Ahí está Héctor. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. ¿Cómo va, Héctor? ¿Todo bien? Qué gusto verte. Sí, acá estamos para escuchar a estos dos genios. Sí, mira, yo alegría. los escucho seguido, así que te puedo asegurar de que traen mucha magia ahí para compartir. Bueno, amigos, siendo ya las 10, por lo menos acá según lo que tengo, les vamos arrancando. Yo supongo igual que la gente seguirá sumándose gradualmente. Así que bueno, damos apertura a este lunes de presentaciones libres del foro. La presentación de hoy tiene como título La histeria profana. La profanación de la histeria es un tema que, bueno, acá mis amigos y colegas venimos trabajando, discutiendo un poco en conjunto, así que para mí es un gusto hoy estar a cargo de la coordinación de esta mesa. La actividad va a tener la estructura que suelen tener las actividades de los lunes. Yo ahora los voy a presentar a los expositores y después hacemos un espacio de intercambio, discusión, que por supuesto, ahí tomo la palabra quien tenga intenciones de decir alguna cosa, después vemos si lo ordenamos con la manito azul, esa del Zoom, o directamente así a viva voz. Bueno, para quienes no conocen a los expositores de hoy, Juan Manuel Oraña es psicoanalista, licenciado en psicología, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y enseñante del Colegio Clínico, y actualmente desempeña como uno de los coordinadores la función de coordinación de la Comisión de Publicaciones del Foro. Es becario doctoral en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y docente de la materia Clínica de Adultos Cátedra 1. Es también fundador y director de Red Palestra, Red Acompañamiento y Tratamiento Psicológico, y es autor de diversas publicaciones vinculadas al psicoanálisis. Gonzalo López, psicoanalista, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Psicoanálisis por la misma universidad, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, docente de las materias Clínica de Adultos Cátedra 1, Psicoanálisis Freud Cátedra 2 y Usos del Síntoma de la Universidad de Buenos Aires, ex integrante y coordinador de residentes y concurrentes del Servicio de Terapia Corto Plazo 1 del Hospital Borda, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y autor de diversos artículos especializados y del libro Clínica de la Ironía, Sócrates, Kierkegaard, Freud y Lacan. Y además un gran editor, tengo que decirlo. Así que acorde a lo que habíamos conversado y si no hay ninguna alteración en el orden, arranca Juanma y después, Gonza, y después pasamos a la discusión. Perfecto. Gracias, Rodri. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, voy a comenzar contándoles cómo es que surgió este tema, ¿no? Con que vamos a charlar hoy con ustedes. ¿En qué contexto? La presentación surge en el contexto de un proyecto juego que comenzamos junto a mis dos amigos, Rodri y Gonza, hace ya algunos meses. Un espacio que en lo personal me divierte y me entusiasma bastante, que se llama Militantes de la Abstinencia. MDLA, que son las siglas que nombran a nuestro podcast, se trata justamente de un espacio virtual, un podcast, que si bien lo experimentamos lúdica y descontracturadamente, la verdad que la pasamos muy bien, hay que decirlo, cuando nos reunimos, también nos lo tomamos, o nos tomó muy en serio. Con los encuentros nos dimos cuenta que además de un podcast, el espacio se transformó en una suerte de laboratorio. Un mini cártel de tres, que se sostiene en el espíritu de un trabajo que se propone, tal como Lacan, ¿no? Dijo o planteó en el acto de fundación de su escuela,
se propone restaurar el filo cortante de la verdad que el campo de Freud inauguró, cuestionando, y cuestionándonos críticamente también, por supuesto nosotros, las desviaciones y concesiones que se realizan degradando el campo, ¿no?, que Freud fundó. Sin dudas, el proyecto es bastante pretencioso, el tiempo dirá si logramos sostenerlo. Básicamente lo que hacemos es reunirnos, ¿no?, eventualmente, para tratar temas que nos interrogan y nos interesan, ¿no?, vinculados al psicoanálisis y otros discursos. Especialmente nos hemos detenido por el momento sobre cuestiones actuales, acontecimientos que hayan tenido o tengan alguna repercusión en la comunidad analítica. Es en este contexto que Gonza un día nos comparte un corto de una directora estadounidense que se llama Kate Novak. Es un corto que incluso estuvo nominado ahora a los Oscar 2021, ¿no?, como mejor corto, titulado Hysterical Girl. En castellano, Chica Histérica. No sé si lo vieron. Que tuvo cierta repercusión en la comunidad analítica, ¿no? Se trata de una remake del caso Dora, donde una Dora del 2020 relata su experiencia con un Freud de 1900, hay que decirlo, poniéndolo en el banquillo, cuestionando tanto su posición como la insistencia en algunas de sus interpretaciones. La denuncia que sostiene el cortometraje es que Freud no solo naturalizó el episodio del beso del señor K a Dora cuando tenía 14 años, 13 años según las averiguaciones de Novak, que hizo una investigación minuciosa a lo Cris, yendo a los archivos de Sigmund Freud. Episodio que se nombra como acoso sexual, alusivamente, al menos. O sea, cuestionan esto, ¿no?, que naturalizó el episodio con el señor K, y además que interpreta insistentemente su amor hacia él, normalizando lo que una joven adolescente de esa edad debería sentir frente a tal suceso, ¿no? Entonces aparece ahí una voz en off de un Freud de ahora o de antes, y citan un fragmento del historial, ¿no?, exactamente la página 26. Dice lo siguiente: era justo la situación, ¿no?, el beso en la oficina del señor K, era justo la situación que en una muchacha virgen de 14 años provocaría una nítida sensación de excitación sexual. Pero Dora sintió en ese momento un violento asco, se desasió y pasando junto al hombre corrió hacia la escalera y desde ahí hacia la puerta de calle. Otro pasaje del historial que resaltan es la interpretación al primer sueño de Dora, donde Freud, Edipo mediante, hecho soslayado en el corto, insiste por la misma vía, destacando el temor de ceder a su propia tentación, ¿no?, la de Dora. Hecho de Dora niega rotundamente, indignada. El fragmento que citan es el siguiente. Dice, dice Freud, ¿no?, él le ha obsequiado un alajero y usted entonces tiene que obsequiarle su alajero. No solamente usted tuvo miedo del señor K, sino que usted se temió también a sí misma. Temió ceder a su tentación. De esta manera, dice Freud, ellos confirman los temores, ¿no?, la intensidad de su amor por él. Desde luego no quiso acompañarme Dora, ¿no?, en esta parte de la interpretación. En cambio, dice Freud, yo había conseguido dar un paso adelante en la interpretación del sueño. Lo curioso, y acá está lo interesante, lo que nos hace detenernos en este corto, es que durante el cortometraje aparecen a su vez fragmentos de procesos judiciales donde mujeres que han sido víctimas de diferentes tipos de acoso o abuso sexual exponen su testimonio frente a un tribunal, mientras que los hombres acusados se defienden apelando al uso banalizado, vulgarizado, de nociones como fantasía, represión y justamente histeria. En el mismo plano, Dora del 2020 se pregunta si ella le ofreció al señor K algún signo de amor o si lo sedujo cuando fue a su oficina o mismo en la escena del lago. En el corto se resalta la incredulidad por parte de su padre de Dora, y la negación del señor K frente a cualquier intención para con ella, junto a la cuasi empatía de Freud
con el señor K, o sea, según el corto, el acosador. Las escenas de este modo se aplanan y se reducen entonces al campo de la creencia y de una verdad fáctica que se resolvería positivamente apelando a la realidad objetiva o se desestimaría por ser el efecto ficcional de una fantasía reducida, a la mera imaginación o fabulación. Entonces, queda claro que donde Freud se esfuerza por señalar el conflicto del deseo inconsciente que mantiene o manifiesta, ¿no?, el síntoma histérico, Novak, que es directora de cine, tampoco le vamos a pedir demasiado, introduce en su lugar al sujeto jurídico, ¿no?, el sujeto del derecho, el sujeto indiviso, reduciendo la problemática a una relación especular de víctimas y culpables, dejando en claro que su corto no se trata sobre la histeria, ¿no?, entendida como la pensamos, sino es un corto sobre el acoso sexual, una temática que, sin dudas, ¿no?, requiere visibilización y tratamiento, pero que, al menos como lo plantea ella, el planteo que propone, ¿no?, se aleja diametralmente a nuestro campo. Lo más llamativo de todo esto es que luego del corto, ¿no?, luego que se estrena el corto, algunos analistas, acordando, vaya a saber con qué parte del corto, sostenían que nos debemos una discusión sobre esto. Entonces, fue a partir de ver este corto, ¿no?, que yo no lo había visto, lo conocí cuando Gonza nos lo pasó, y escuchar además las resonancias, ¿no?, de algunos analistas de nuestra comunidad, o de la comunidad de analistas, nos llevó a volver a la histeria para restituir su dimensión profana. ¿Por qué profana? ¿No? Profanar proviene del latín profanare, que significa poner lejos de lo sagrado, ¿no? Pro significa delante y fanum significa templo. De fanum, por ejemplo, derivan palabras como fanatismo o fanático. Entonces, investigando un poco, ¿no?, hecho que además también conocemos por nuestra práctica, la histeria a lo largo de la historia ha profanado el pretendido universo de discurso, poniendo en jaque los saberes instituidos, interpelando al saber del amo de turno y poniéndolo a trabajar para esbozar alguna respuesta sobre su causa. Voy a contar un poquito de la historia de la histeria, ¿no? Histeria, ¿saben qué? Proviene del griego, histera, que significa útero. ¿No? Ya hay papiros egipcios que datan del 1900 a.C., donde ya se reconoce alguna afección denominada, ¿no?, como perturbaciones del útero, donde la idea es que el útero, escuchen esto, no tiene lo que desea, y en consecuencia se desplaza por el cuerpo, de manera intempestiva, causando distintas dolencias. 1900 a.C., voy al 360 a.C., si esto les parecía raro, Platón dice lo siguiente: en las mujeres lo que se llama matriz o útero es un animal que vive en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece mucho tiempo estéril después del periodo de la pubertad, apenas se le puede soportar, pues indigna. Va errante por todo el cuerpo, bloquea los conductos del aliento, impide la respiración, causa una molestia extraordinaria y ocasiona enfermedades de todo tipo. Otra vez, fíjense que se precisan fenómenos corporales y dolencias que se vinculan directamente a la insatisfacción del útero. Paso de la Edad Media, más o menos un siglo después de Cristo. A las mujeres que padecían de sintomatología afín a la histeria se las perseguía por ser consideradas poseídas o endemoniadas, ¿no?, y eran castigadas con la hoguera. Recién en el siglo XIX, la medicina va a admitir una nueva realidad. Si bien la sexualidad femenina sigue ligada a la salud reproductiva, con la importancia de un útero sano, se reconoce que la mujer posee cierto instinto sexual que requiere ser satisfecho para mantenerse sana, ¿no? Los tratamientos entonces buscan inducir el llamado paroxismo histérico a través de masajes pélvicos o lavajes vaginales que producían la descarga deseada. Hay una película que es malísima, que se llama Histeria, no sé si la vieron, pero yo la vi el otro día, no se las recomiendo, pero se las cuento, donde hay un médico, ¿no?, que se asocia con otro que estaba en la plena época victoriana en Inglaterra,
y contaban, ¿no? En este momento la proliferación de diagnóstico de histeria es brutal, ¿no? Y la mitad de la población, de las mujeres, ¿no? La población femenina, era diagnosticada con histeria. Y la historia cuenta, supongo que debe ser cierta, que este muchacho que realizaba efectivamente masajes pélvicos tenía tantas pacientes, ¿no? Que tenía tendinitis al final en la mano, y con otro compañero termina bastante mal este hombre, agotado, hay que decirlo, y entonces con otro colega inventan el vibrador, ¿no? Inventan un vibrador, pues no podía más, entonces, cuestión que en esta época parece que surge el vibrador, que después se convierte en un accesorio autoadministrable, en fin. Sin embargo, ¿no? Es Freud quien, a fines del siglo XIX, va más allá de la ciencia de su época, inaugurando una clínica que ya no se sostiene en la mirada, ¿no? O en los masajes, sino en una escucha inédita, poniendo en juego su deseo. Freud se deja interpelar por la pasión profanatoria de sus pacientes histéricas y realiza una lectura performativa, fundando el deseo y lo inconsciente. No se deja seducir, ¿no? Por los espectaculares y floridos espasmos y contorsiones de los síntomas histéricos, y recorta en su lugar una paradójica satisfacción que va más allá del cuerpo orgánico, situando una causa que no es especularizable, es decir, que no se puede ver, pero sí se la puede escuchar y elaborar a partir de la palabra. Si bien las interpretaciones o afirmaciones casi, ¿no? De Freud del 1900, y me refiero a estas que les leía recién, ¿no? Que en el corto, que son retomadas en el corto, ¿no? Esto de que una situación tal en una muchacha virgen de 14 años provocaría una nítida sensación de excitación sexual, ¿no? Estas afirmaciones, entonces, como les decía, suenan al menos arriesgadas, ¿no? También podríamos decir, de todos modos, como dice Derrida, que tal vez después Rodri algo nos cuenta, fue un hallazgo que nos trajo Rodri. Podríamos ser justos con Freud, ¿no? Como dice Derrida, y recordar que estaba dialogando con los desarrollos de Charcot, por un lado, ¿no? Festejando que Charcot haya ido más allá del nexo entre los síntomas histéricos y la simulación, pero a la vez rompiendo con la clásica etiología hereditarista, ¿sí? Que tenía Charcot, y postulando en su lugar a la sexualidad, un giro que fue claramente subversivo para la época. Hay que decir también que en 1900 es un punto de inflexión, ¿no? Sobre la obra de Freud. Estaba dejando atrás la teoría de la seducción, ¿no? Y articulando en su lugar la fantasía inconsciente, había publicado la interpretación de los sueños, ¿no? Y Freud es claro en el historial al señalar que dice, quería someter, el historial de Dora, ¿no? Quería someter mis pruebas a una dura prueba en este caso, ¿no? Entonces me parece que por momentos el experimentado Freud investigador se superpone con el joven Freud analista, lo que complica un poco su posición en la dirección de la cura. Ahora bien, ser justos con Freud no solo supone justificarlo, ¿no? Digo, ubicando que tuvo que lidiar con obstáculos a la altura del discurso de su época, sino también destacar sus desaciertos. Varios de ellos reconocidos por él, ¿no? Como sabemos, está claro en el historial. Hoy tal vez, 120 años después, contando con los desarrollos aportados por Lacan, podemos decir, ¿no? Que los efectos de una interpretación no están sostenidos en la insistencia del analista, o no se dan por la aquiescencia yoica del analizante, ¿no? O que la vía, por ejemplo, del enigma de la cita sería más afín a una interpretación que sostenga el saber en el lugar de la verdad, en tanto medio dicha, en vez de las pomposas elucubraciones de saber de sentido, como sería Freud. Es cierto también que Freud operó de sus prejuicios, dejando de lado la abstinencia, por momentos casi con un tinte sugestivo, lo que le valió quizás la partida de Dora, cuestionando su pretendido saber sobre la verdad de la relación sexual. Ahora, Dora
cuestiona y profana el saber de Freud porque está advertida de lo inconmensurable del deseo o porque justamente no quiere saber nada de eso. La histérica interpela al otro porque, o sea, para no interrogar su posición, interroga al otro porque no quiere transitar la pregunta por la causa que la constituye como sujeto. Lo que quiero decir es que tampoco se trata de idealizar la histeria, ¿no? Si bien epistemológicamente podemos decir que su interpelación al otro del saber contribuye, ¿no?, al movimiento dialéctico del pensamiento, en la clínica las cosas son un poco más complejas, ¿no? Sobre todo tomando los desarrollos de Lacan a la altura del seminario 17 al plantear el saber como medio de goce. Tengo después algo que me interesaría tal vez charlar con ustedes, es ya el nivel de la clínica, ¿no? Pensar la diferencia entre el discurso histérico y la histerización del discurso, que es algo que para mí por lo menos es todavía una interrogación. Pero lo podemos charlar después. Le dejo la palabra a Gonza, que va a tomar varias de estas cuestiones y va a explayarse, y después podemos seguir. Bueno, arranco nomás. Bueno, gracias, Juanma. La verdad que habíamos hablado con Juan Manuel que iba a hacer una introducción, pero la hizo tan completa que voy a saltearme toda una parte entonces que tengo sobre la época victoriana y todo eso. Así que voy a pasar directamente al planteo, bueno, no sin agradecer a toda la comisión directiva del foro, que son todos amigos míos, por supuesto, a Mariano Pujana, que es el que organiza este espacio, también que no sé si puede estar hoy porque está en el sur y no tenía buena señal, capaz que aparezca en algún momento. Bueno, también a Anto, a Julieta, que se preocuparon por el tema de la difusión y bueno, todas esas cuestiones. Bueno, yo lo que preparé lo dividí en 3 partes. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero, bueno, primero el título, La histeria profana, nos gustó a nosotros, lo pensamos, fue medio raro eso, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast, dale, vamos, no, qué sé yo, estábamos re entusiasmados, y el primer capítulo nos salió como muy rápido, ¿no? Se llama La intimación de Paul Preciado, y nos salió muy rápido porque era un hecho muy puntual que tenía que ver con el discurso de Paul Preciado en Francia, no me acuerdo, ¿te acordás, Rodri? En Francia, bueno, para los psicoanalistas, ¿no? Sí, sí. ¿En dónde era, Rodri? En la Escuela Canián. Eso, para los psicoanalistas, ¿no? Bueno, como que no, y después nos metimos con la histeria, y ahí surgió el problema, porque no se nos cerró tan rápido el tema, ¿no? Porque se empezó como a abrir y abrir y abrir cada vez más, y bueno, pero hay que concretar, hay que reducir a 20 minutos, y bueno, por lo pronto dejamos que nos pareció más piola, pues se estaba armando una especie de grupo de investigación, del cual surgieron muchas cuestiones, incluso algunos significantes, y bueno, y el nombre La histeria profana nos gustó especialmente porque profana ahí puede ser un adjetivo y puede ser un verbo también, ¿no? La histeria profana es un adjetivo calificativo, pero al mismo tiempo la histeria profana, ¿no? El verbo profanar. Entonces nos gustó ese título. Si le sacás el la, ya te cambia, ya no tiene ese efecto. Entonces tenía que ser la histeria profana, ¿no? Porque histeria profana, sin el la, es simplemente el adjetivo. Bueno, entonces vamos a ver y a tratar de explicar un poco, primero teniendo en cuenta el contexto en el que lo puso Juan, principios del siglo XIX, fines del siglo XIX, perdón, cuando toda la cuestión normativa y llamada a la época de la represión sexual, ¿no? No es casualidad que haya aparecido la histeria y el psicoanálisis a raíz de poder escuchar a la histeria, diría, ¿no? No tanto mirarla, fotografiarla, como se hacía hasta el momento, sino de poder escucharla. Aparece
No es casualidad que aparezca en esa época, digo, ¿no? La época de la mayor represión sexual. Voy a meterme con eso un poco, en el sentido de tomar al síntoma, la gran diferencia que había en esa época, ¿no? Los discursos normativizantes por un lado, y el psicoanálisis que podía leer un conflicto ahí en el síntoma histérico, ¿no? Que reconoce ahí la expresión de un conflicto, que podríamos decir la expresión de un conflicto en ese momento entre la moral victoriana y la pulsión, o la sexualidad misma, ¿no? Por eso es que la histeria tiene mucho de profana en ese sentido, ¿no? Bueno, la primera parte se llama, me voy a saltar lo de la época victoriana, entonces, se llama, o tiene que ver con la normatividad. Y voy a tratar de hacer una lectura, un paralelo, con el primer libro de la historia de la sexualidad de Foucault, el tomo 1, en el primer capítulo, por ejemplo, que se llama Nosotros los victorianos, la verdad que Foucault hace una descripción bastante interesante de la sexualidad en la época victoriana. Habla de la época de la represión sexual, de la sexualidad limitada a la alcoba de los padres, dice, único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda. Dice que la sexualidad es cuidadosamente encerrada, la familia conyugal la confisca y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. Pero ¿qué dice Foucault también ahí, no? Él dice que paralelamente a esto, y en los últimos 3 siglos, hasta que él escribió este libro, ¿no? Que fue en 1976, ha habido en nuestra cultura, ¿no? Paralelamente a la represión de la sexualidad, una incitación de los discursos a hablar sobre la sexualidad. Y la describe así, ¿no? Dice, una incitación política, económica y técnica a hablar del sexo, y no tanto en forma de una teoría general de la sexualidad, sino en forma de análisis, contabilidad, clasificación y especificación en forma de investigaciones cuantitativas o causales, ¿no? Es como que se erige de esa manera lo que él llama un discurso de poder sobre la sexualidad, que tiene que ver con hacer hablar, ¿no? Hacer hablar a las pacientes histéricas, por ejemplo, para llevarlas o para hacerlas entrar dentro de la norma, de los discursos de poder, de la regulación y de la normalización. Los discursos de poder que dice Foucault que producen verdad, ¿no? O sea que la verdad para Foucault acá me interesa mucho la relación entre verdad y saber, que es, bueno, que Lacan trabajó muchísimo también, ¿no? Y que se pone muy en juego en esta época victoriana. Porque estos discursos de poder que producen verdad se igualan con el saber para Foucault, ¿no? Verdad y saber para Foucault están en un mismo plano, podríamos decir, ¿no? El que produce la verdad sobre lo que pasa, el científico, digamos, que posee un saber sobre eso, mientras que, esto lo voy a desarrollar ahora, más adelante, pero me parece que hay que marcar esa diferencia ya de entrada, ¿no? El psicoanálisis me parece que lo que propone a partir de la lectura del síntoma histérico, que hace Freud en esa época, y que Lacan desarrolla un montón también, es que la verdad es lo que resiste al saber, ¿no? O sea que el síntoma histérico es como que vehiculiza una verdad, pone sobre la superficie una verdad, pero justamente que resiste al saber. Entonces ahí me parece que hay una otra lectura, ¿no? Que tiene que ver con visualizar, con poder visualizar el conflicto, ¿no? Visualizar el conflicto, que podríamos llamar también, o decir que es un conflicto entre verdad y saber, ¿no? Justamente, pero es un conflicto entre verdad y saber. Ambos términos en ese conflicto tienen una relación también, ¿no? Porque si la verdad resiste al saber, es la que lo pone a trabajar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me parece que Foucault lo plantea todo muy en función de esto, ¿no? De una especie de triunfo de la normalización, como que la sexualidad fue tomada por los discursos y transformada en un discurso de poder sobre eso, ¿no? Y en ese sentido podemos pensar que lo que hay ahí es un desaprovechamiento del conflicto, que es justamente la base sobre la que se apoya el tratamiento analítico y el trabajo en análisis, ¿no? Por eso, lo llamativo, me parece, en este punto, es que Foucault ubica el psicoanálisis, lo llamativo para nosotros que somos analistas, ¿no? No sé si a otros les llamará mucho la atención eso,
pero que Foucault ubica el psicoanálisis dentro de los dispositivos de sexualidad, dentro de los dispositivos que producen saber, que forman parte de los discursos de poder, de la regulación, de la normalización, de la patologización, ¿no? Nosotros en el capítulo este que yo les contaba que hicimos, que, bueno, que si lo quieren ver está en YouTube, en nuestra página de YouTube, no sé cómo se llama, en nuestro canal de YouTube, que se llama Militantes de la Abstinencia, ¿no? Y ahí, Paul Preciado, ¿no? Que es lo que tomamos el discurso de Paul Preciado frente a los analistas, dice: no es casualidad que el psicoanálisis haya aparecido a fines del siglo XIX, ¿no? Donde se cristaliza la epistemología de la diferencia sexual, de la normatividad, pone al psicoanálisis como instituido dentro de ese orden normativo, ¿no? Cuando lo que leemos nosotros me parece que es un orden mucho más instituyente, ¿no? Y trabaja muy detalladamente el dispositivo de la confesión, lo llama. Dice que es uno de los dispositivos de la sexualidad, de la confesión, que ha evolucionado desde la penitencia religiosa hasta nuevas formas científicas, ¿no? En esta parte no nombra el psicoanálisis, lo nombra mucho más adelante, pero hay una referencia al psicoanálisis clarísima, ¿no? ¿Cómo funciona el dispositivo de la confesión? En primer lugar, por una codificación clínica del hacer hablar, dice. Y mire la definición Foucaultiana, ¿no? El interrogatorio, el cuestionario apretado, la hipnosis con la rememoración de recuerdos, las asociaciones libres, que están en el mismo plano que todo eso, otros tantos medios para reescribir el procedimiento de la confesión en un campo de observaciones científicamente aceptables. Obviamente se está refiriendo al psicoanálisis, no lo nombra, pero dice asociaciones libres, dice, ¿no? O sea que el psicoanálisis estaría dentro de esos discursos de poder. Después, bueno, hay otra forma que no me voy a meter ahora por el tiempo, ¿no? Que es por el principio de una latencia intrínseca de la sexualidad. Y la tercera forma en que estos dispositivos funcionan o funcionarían, tienen que ver por el método de la interpretación, dice, ¿no? Y acá me interesa porque es donde se mete con la verdad, que es lo que, el eje que yo estoy tomando, ¿no? El eje verdad y saber. La verdad no reside en el sujeto, solo que confesando lo sacaría por entero a la luz, dice Foucault, ¿no? Se constituye por partida doble, presente pero incompleta, ciega ante sí misma dentro del que habla. Solo puede completarse en aquel que la recoge, el intérprete, ¿no? A este le toca decir la verdad de esa verdad oscura. Hay que acompañar la revelación de la confesión con el desciframiento de lo que dice. El que escucha será el dueño de la verdad. Su función es hermenéutica, ¿no? O sea, la interpretación la pone del lado también de los discursos del poder, y el que escucha, del que interpreta, también es el que posee una verdad previamente. No el que se deja interpelar por la verdad que el síntoma histérico pone de manifiesto, sino el que ya tiene una verdad, ¿no? El que ya tiene una verdad y que simplemente, bueno, al interpretar, estaría dando cuenta o siendo funcional a un discurso de poder, de regulación y de normalización, ¿no? La histeria, ¿no? Que en realidad lo que hace es poner en evidencia un conflicto, ¿no? Un conflicto, podemos decir, en esa época entre la moral victoriana y la sexualidad, pero también lo que me interesa plantear hoy es ese conflicto entre la verdad y el saber, ¿no? La histeria es también absorbida por el dispositivo, que a partir de la producción de verdad, ¿no? También es patologizante, ¿no? O sea, la histeria es, en esa época, lo anormal, lo que hace ruido, lo perturbador, ¿no? Lo que surge en el seno de las familias, y a partir del síntoma histérico es lo que hay que normalizar, ¿no? Por un ejemplo de Charcot también, que nosotros Charcot lo tenemos como el primer gran teórico de la histeria, digamos, como el que lleva la histeria a un otro lugar, ¿no? Si bien no a donde la llevó Freud. A Charcot lo pone como dentro de lo... Dice, por ejemplo, que las familias, porque siempre, esto es una cosa importante también, ¿no? Siempre la demanda de análisis o de curación venía de las familias, ¿no? No de las pacientes. Y esto me interesa también, porque ahora voy a meter un poquito con lo que hemos llamado nosotros, hablando acá, la militancia histérica, ¿no? Que no es la militancia de la justicia distributiva ni de la igualdad, ¿no?
es la militancia de la sexualidad que se revela, ¿no? Y por otro lado, que justamente hace de las pacientes histéricas de la época, sobre todo, una especie de militantes, pero inconscientes, podríamos decir. Militantes del deseo, dice Tomás Otero, que lo tengo acá también presente. Hola, Tommy. En un texto que se llama La huelga de las histéricas, que yo también, conversando con esto, le mandé un mensaje y él... ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andás, Tommy? Dos. No, que aparte me mandó ese texto y es como que como nosotros tres estamos hablando hace un montón del tema, ¿no? Cuando aparece alguien que no está hablando con nosotros tres, que no estamos tan metidos, ¿no? Tan, digámoslo así, que nos cuesta alejarnos, ¿no? Que nos cuesta abstenernos un poco del goce de la coincidencia, del decir, mirá qué bueno esto, mirá qué bueno el otro, ¿no? Y bueno, como somos militantes de la abstinencia, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Ser militante de la abstinencia es un trabajo muy difícil, porque uno sufre mucho, ¿no? Es mejor cerrar, a mí me cuesta mucho a veces, ¿no? Cerrar, me acuerdo, por ejemplo, Gabriel Lombardi en la presentación de mi libro, que me dijo cuando estaba investigando para mi tesis de maestría, que me dijo, no, Gonzalo venía y traía unas ideas buenísimas, pero yo le decía, cerrá algo, escribí algo, hace algo, ¿no? Y yo seguía abriendo, y bueno, sufría y padecía bastante de eso, ¿no? Como lo sigo haciendo al día de hoy. Por eso esta presentación, que también me cuesta mucho hacer, porque soy, no sé, tengo una especie de pánico escénico, digámoslo así, también esta presentación es una buena forma, ¿no? De cerrar, y después hacer el podcast que tenemos que hacer de esto para ya pasar a otro tema y sacarnos de encima de esto, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, entre los dispositivos de la sexualidad, dispositivos de saber y poder de los que habla Foucault, que pone saber y poder, saber y poder en el mismo plano, saber y verdad en el mismo plano, en el plano discursivo. Entre esos dispositivos, Freud ubica la histerización del cuerpo de la mujer, ¿no? La histerización del cuerpo de la mujer es algo que es producto, según Foucault, de una verdad que se fue construyendo a partir de estos discursos de poder de la época, de fines del siglo XIX, y donde ubica la ubica en la histerización del cuerpo de la mujer, que dice que es cuerpo analizado, calificado y descalificado como cuerpo saturado de sexualidad. Esa es la definición Foucaultiana. El cuerpo histérico es un cuerpo saturado de sexualidad, ¿no? Y aparte que ha sido calificado, que ha sido nombrado, que ha sido analizado, que ha sido observado y se ha llegado a esa conclusión de que es un cuerpo saturado de sexualidad, ¿no? Freud, que vivió la época victoriana, obviamente, y que sus teorías empiezan justamente a fines del siglo XIX, por eso no es casualidad, como dice Paul Preciado, que el psicoanálisis haya aparecido en esa época, nada más que Paul Preciado lo dice porque lo pone dentro de los discursos normativizantes de la época. Y nosotros creemos que no es casualidad que haya aparecido en esa época, justamente porque los discursos normativizantes de la época eran puestos en cuestión por el síntoma histérico y por la lectura psicoanalítica que hace del síntoma histérico, o por la escucha psicoanalítica, diría. ¿Cómo lo ve Freud ahí? ¿No? ¿Qué dice en 3 ensayos, por ejemplo? ¿No? No habla del cuerpo analizado, calificado como cuerpo, sino que habla de lo enigmático y contradictorio de la histeria, ¿no? Comprobando la existencia de ese par de puestos, una sexualidad, una necesidad sexual hipertrófica y una desautorización de lo sexual llevado demasiado lejos, ¿no? No hay una sin la otra, no es el cuerpo saturado de sexualidad solamente, ¿no? Sino que la sexualidad insiste justamente porque cuanto más se reprime, insiste la sexualidad, ¿no? Cuanto más represión, más insiste. Después dice, entre el esforzar de la pulsión y la acción contrarrestante de la desautorización sexual, a la que estaban subordinadas todas las jóvenes de la época, ¿no? La desautorización sexual, en el sentido que hablábamos antes, ¿no? Que la sexualidad estaba vinculada a la reproducción, a la alcoba de los padres. Entre el esforzar de la pulsión y la acción contrarrestante se sitúa el recurso de la enfermedad. Claramente, entonces, acá lo que hace Freud es ver la expresión de un conflicto en el síntoma, ¿no?
la moral victoriana había ido, podemos decir, demasiado lejos, y la sexualidad se reveló en el síntoma histérico. De ahí la profanación y todo lo que estábamos hablando, ¿no? Lacan, en el seminario 22, hago un comentario cortito acá, pero me interesa también para introducir algo respecto de los discursos, sobre todo el discurso amo, ¿no? Habla del estrago de la reina Victoria, dice, y del despertar que el psicoanálisis propone, ¿no? En esa época. Y el despertar lo define como un relámpago, ¿no? El momento en que se sale de dormir. Luego se vuelve a entrar, dice, en el sueño que llamamos realidad, en los discursos de los que formamos parte. Fíjense cómo ve acá Lacan los discursos de los que formamos parte, ¿no? Los discursos establecidos, podríamos decir. Los ve en función de un adormecimiento, ¿no? Cuando hablamos de poder hoy en día, entonces, me parece que nos desviamos mucho cuando reducimos el poder al poder del que abusa del poder, ¿no? Que por supuesto es muy importante para las luchas, por la igualdad y todo eso, pero que me parece que el poder, en realidad, está mucho más vinculado hoy en día, sobre todo hoy en día diría, ¿no? A ese adormecimiento discursivo, ¿no? Al discurso donde las pulsiones se adormecen, el poder de adormecer, el poder de hipnotizar, el poder de las redes sociales, me parece que es el gran poder de hoy, donde el sujeto desaparece y queda absorbido, ¿no? Y a mí me gusta mucho una definición freudiana de nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, cuando habla de las diferentes formas de satisfacción sustitutiva, ¿no? Y yo pondría a este adormecimiento discursivo del lado de la satisfacción sustitutiva, que dice Freud, que ya no va acompañada de padecimiento, ¿no? O sea, que no es la del síntoma, ¿no? Que es una satisfacción sustitutiva que hace que toda la energía y la fuerza pulsional, que es el motor del análisis, quede adormecida en ese discurso, ¿no? Dicen las actividades, en preferencias y hábitos, ¿no? Bueno, me gusta esa definición freudiana porque me parece que es una definición bastante clara de lo que es el adormecimiento discursivo, ¿no? El adormecimiento, quiero decir, el adormecimiento pulsional, ¿no? El adormecimiento del empuje, de la pulsión, ya sea analizarse, pero ya sea también el empuje a construir algo, a pensar algo, no sé, al pensamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, antes que el psicoanálisis, podemos decir, fue la histeria la que puso en cuestión el edificio normativo, ¿no? El edificio normativo que se estaba erigiendo a fines del siglo XIX. Y fue el propio psicoanálisis el que pudo escuchar ese cuestionamiento en el síntoma histérico. De ahí que no es casualidad que el psicoanálisis haya aparecido a fines del siglo XIX. Nos separamos acá de Foucault y de Paul Preciado, ¿no? No es casualidad, no porque es un discurso más de poder, ¿no? No es casualidad porque justamente pudo leer ahí en el síntoma histérico un cuestionamiento a los discursos de poder, ¿no? Y una rebelión de la sexualidad, podríamos decir también. Voy a la segunda parte, que se llama la histeria profana, porque una cosa que me llamó mucho la atención, que la comentaba el otro día con mis compas, con Rodri y con Juanma. Ay, esperen que se me seca la boca de los nervios, che. Es que Foucault, el mismo Foucault, 3 años antes de este primer libro de la historia de la sexualidad, en 1973, me parece que pudo captar, que pudo escuchar, no se detuvo nunca más ahí, ¿no? Después metió al psicoanálisis y a la histeria misma dentro de los discursos de poder. Pero hay una reflexión Foucaultiana en el libro del poder psiquiátrico que me parece que pudo pescar la función profana de la histeria, ¿no? También. La capacidad de poner en cuestión toda producción de verdad que se presente como saber absoluto. El cuestionamiento de la histeria al orden establecido, ¿no? Tiro algunas citas de Foucault de ahí que son, me parece que dan para sostener lo que estoy diciendo, ¿no? Habla, por ejemplo, de la constitución, la dirección visible, plástica de toda una panoplia de síntomas que resisten a la asignación de la locura como realidad, ¿no? O sea, habla de una panoplia de síntomas, o sea, un conjunto de armas, ¿no? Las histéricas del siglo XIX, de las que está hablando Foucault acá,
dice que tenían sus síntomas como armas, ¿no? Panoplia de síntomas, conjunto de armas que para luchar contra el poder psiquiátrico, ¿no? Por eso dice, debemos saludar a las histéricas como las verdaderas militantes de la antipsiquiatría, dice Foucault, ¿no? Como las militantes de la antipsiquiatría, o sea, ¿y a qué llama antipsiquiatría? A todo lo que ponen en entredicho, en cuestión, la cuestión, esto de poner en cuestión, me voy a meter un poco ahora con eso, pero las histéricas entonces ponían en cuestión el papel de un psiquiatra encargado de producir la verdad de la enfermedad en el espacio hospitalario, ¿no? O sea, que Foucault pudo leer esto, ¿no? Esta cuestión de la huelga de las histéricas, como dice Tommy, de la rebelión histérica, de los síntomas histéricos que ponían en cuestión, la panoplia de síntomas, o sea, el conjunto de armas que significaban en la lucha contra ese poder psiquiátrico. Y sin embargo no fue por ahí su lectura, como hemos visto recién, ¿no? Fue más por el lado de la normativización, de lo que entraba dentro del discurso de poder y todo eso, ¿no? Porque en ese contexto podemos decir que las histéricas militaban con sus síntomas, ¿no? Aunque sin saber que lo hacían, que me parece que es la condición de la militancia histérica, ¿no? Sin saber que se está militando, digamos, ¿no? Sin estar en el campo de lo que podríamos llamar la militancia de todos los días, la militancia vinculada a la búsqueda de igualdad, ¿no? Y que lucha contra una injusticia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque los síntomas se tornaban inaprensibles, inclasificables, y de esta manera ponían en jaque a todo aquel que se presentara como dueño de un saber absoluto, ¿no? Como dueño de un saber normativo, podríamos decir, ¿no? Ponían en cuestión, o pusieron en cuestión todo el edificio normativo de la época. La histeria profana, como verbo, ahora lo digo, ¿no? La histeria profana, porque pone en cuestión, ¿no? Porque levanta sospecha, porque pone en entredicho, como dice Foucault ahí, porque pone en cuestión algunos saberes o algunas representaciones religiosas de la época que se tomaban como unívocas y sobre todo pone en cuestión a ese profesional que se presenta como ostentando un saber, ¿no? Sobre todo. Entonces, pone en cuestión que me parece que es muy diferente entonces a cuestionar, ¿no? Vamos a hacer esa diferenciación acá, ¿no? Un poquito, bueno, una idea que se nos ocurrió, ¿no? De diferenciar el pone en cuestión del cuestionar, ¿no? Una mínima referencia a una conferencia que dio Colette Soler hace muy poco, en la que estuvimos varios, donde ella dijo, por ejemplo, bueno, si tenemos en cuenta, ¿no? Esa referencia, uno podría pensar que cuestionar está más del lado de la justicia distributiva, de la militancia, de la igualdad, ¿no? Donde lo que se opone es la verdad y la mentira, que son dos caras de una misma moneda, podríamos decir, o que son, ya no la verdad con el saber se ponen en relación, ¿no? Sino la verdad y la mentira, que en realidad el que miente dice que tiene la verdad, y el que dice la verdad miente, o sea, son lugares intercambiables, campo absolutamente de lo imaginario, ¿no? Que no tiene que ver con el síntoma, obviamente. Colette Soler, entonces, dice que el psicoanálisis, dijo, no, el otro día, ¿no? Dijo que el psicoanálisis no, como, dijo algo así como, cuidado con la militancia, dijo, ¿no? Colette Soler, como, no me sale el acento francés, pero dijo algo así, como que la militancia estaba más del lado de la justicia distributiva, de la búsqueda de la igualdad. Vamos a ver ahora qué tiene que ver eso con versiones actuales de la histeria, por ejemplo, Hysterical Girl, el corto del que hacía mención Juanma. ¿Por qué no se puede militar? Porque trata con la verdad del sujeto, decía, ¿no? ¿Qué es lo singular? Esa verdad singular es la que se manifiesta en el síntoma histérico, ¿no? La verdad que irrumpe, lo que resiste al saber, lo que viene a poner en cuestión el orden establecido, el bello orden, como dice Lacan, donde estoy, del sujeto al fin cuestionado, ¿no? Dice, por ejemplo, desde antes del psicoanálisis el síntoma representa el retorno de la verdad como tal en la falla de un saber. Bueno, no voy a seguir con la cita esta que es más larga, pero evidentemente al final dice
una verdad de otra referencia de aquello cuyo bello orden viene a turbar, ¿no? Una verdad que viene a romper con el bello orden, por ejemplo, normativo y de represión de la sexualidad que se quería erigir en la época de la época victoriana. Bueno, después tengo una también que viene muy bien acá, que es el texto de Tommy, que les nombré recién, de Tomás Otero. En ese resto del cuerpo irreductible al saber, del que nos da testimonio la huelga del sujeto histérico, es donde reside la causa del deseo y la potencia de un análisis, ¿no? Parece que va completamente en la línea de lo que estamos hablando. Y después la frase de Lacan del psicoanálisis en sus relaciones con la sexualidad, que dice, así por el goce del síntoma, ¿no? La verdad encuentra cómo resistir al saber. Es lo que el psicoanálisis descubre en lo que llama síntoma, verdad que se hace valer en el descrédito de la razón, ¿no? Entonces, resistir al saber, ponerlo en cuestión, es la mejor forma de mostrar su impotencia, podemos decir, su incompletud. Tal es la función social del síntoma histérico de la época victoriana, que evidentemente solo fue apreciada por Freud, ¿no? Solo fue escuchada por Freud, podemos decir. Aunque parece que años después Foucault también la visualizó, como veíamos recién, prefirió no dirigir su pensamiento por la vía de lo que hace síntoma en los discursos de poder, ¿no? Sino que dirigió su pensamiento hacia cómo se erigen los discursos de poder, digamos, ¿no? No, aunque vio a las militantes de la antipsiquiatría, por un lado, por otro lado, no profundizó en eso, ¿no? Fue por otro lado. Y entonces acá me interesa plantearles, me quedan unos minutos, sí, voy a tratar de ir hasta 10 y pico, ¿está bien, Rodri? Sí, metele. 10 y 10, 10 y, ponele, cuarto. Porque quiero... La posición de Freud en esa época, ¿no? Porque uno está muy acostumbrado a leer los historiales de Freud, y entonces dice, claro, Freud se ubicó acá, se ubicó allá, pero hay que tener en cuenta en la época en la que se estaba para posicionarse de esa manera, ¿no? Y para leer, por ejemplo, el caso de Elizabeth von R, en Estudios sobre la histeria, que a mi gusto es el libro sobre la histeria, ¿no? Y sobre todo esto que estamos hablando acá. Por ejemplo, esa bella indiferencia, ¿no? De la que habla, que es un término que toma de Charcot, esa bella indiferencia, ¿no? De esas histéricas, como decíamos recién, de fines del siglo XIX, que militaban sin saberlo, digamos, esa militancia inconsciente, esa militancia del deseo, porque las histéricas de fines del siglo XIX, uno puede decir, bueno, la histeria profana, uno puede decir militantes del deseo, militantes de la antipsiquiatría, pero si hay algo que sabemos muy bien es que no se sentían ni guerreras, ni militantes, ni revolucionarias, ¿no? Me parece que ese es un punto clave para tener en cuenta lo que estoy hablando, lo que estoy tratando de decir, ¿no? Porque ella ¿qué le pasaba? Solo padecían, ¿no? Esperando quizás, que alguien pudiera escuchar algo, ¿no? Allí donde la ciencia solo podía mirar, ¿no? Y quedar un tanto fascinada por el espectáculo histérico, como Surgiana Salpetriere y como Tommy relata tan y detalladamente. Ya te lo vendí el texto, Tommy, ya ahora lo van a ir a leer todos, la huelga del síntoma histérico, algo así, ¿no? La huelga del síntoma histérico. Esa fascinación por el espectáculo histérico que había, esa necesidad de clasificación, ¿no? Pero bueno, Tommy ahí lo plantea muy bien, ¿no? En el sentido de que el tema tiene que ver con que hay una otra escena, ¿no? Una escena más vinculada al deseo, vinculada al objeto a causa de deseo, que está en el lugar de la verdad del síntoma del discurso histérico, ¿no? Que solo se podía escuchar, que no se podía mirar. O sea, la clínica de la mirada lo que hace es justamente poner un velo a la verdad, digamos. No es como que velaba la verdad del síntoma histérico, ¿no? La verdad que estaba ahí en ese trasfondo, esa verdad que tiene que ver con el objeto causa y con el deseo histérico, ¿no? Que es el motor del análisis, como dice Tommy también, ¿no? Había un velamiento total. Foucault creo que también hace lo mismo en lo que leía al principio, ¿no? Entonces, me gusta mucho, bueno, yo la verdad que el caso de Elizabeth para mí es como mi representación religiosa, el caso de Elizabeth. Yo creo en el caso de Elizabeth, digámoslo así, ¿no? Representación religiosa hablando en términos freudianos, ¿no? La verdad que para mí, el caso de Elizabeth lo que tiene de espectacular
es que uno puede leer ahí, escuchar ahí, todo lo que vino después, ¿no? O sea, la asociación libre, la regla fundamental, el inconsciente, que todavía no estaba teorizado por Freud en esa época, ¿no? Que hablaba de un nuevo grupo psíquico, pero que el inconsciente no estaba planteado por Freud. Y sin embargo, en un caso donde prácticamente no hay teoría, uno puede... Yo siempre digo que ese caso es puro deseo del analista. Si uno quiere poner un ejemplo de deseo del analista, Elizabeth. No había teoría, no había nada, y sin embargo Freud, había una creencia en el inconsciente implícita de Freud ahí, que es inquebrantable, ¿no? Y que es lo que hace que el psicoanálisis empiece a existir. La creencia de Freud en el inconsciente, en estudios sobre la histeria en general y en el caso de Elizabeth en particular, ¿no? Y me gusta mucho el principio del caso de Elizabeth, cuando Freud habla de la bella indiferencia, ¿no? Que dice, y lo diferencia digamos, el discurso histérico del discurso del neurasténico, de lo que haría el neurasténico, ¿no? Hipocondríaco, aquejado de neurosis y de angustia, pone como aclaración, que me parece que es muy, muy significativo, ¿no? ¿Qué pasa con el neurasténico, ¿no? No puede sacar la atención de su síntoma, está preocupado por su síntoma y nada más. Entonces, quiere poner en palabras todo lo que le pasa, ¿no? Y Freud dice, claro, el lenguaje le resulta pobre, no llega a explicar eso, ¿no? No llega, es como que está todo el tiempo tratando de darle una explicación a lo que le pasa y se siente mal porque no puede terminar de explicarlo, ¿no? Y miren lo que dice Freud acá, ¿no? A mí me pareció, siempre me flashó esta parte, ¿no? Porque dice, en la señorita Bonnerre, dice, se tenía la conducta contrapuesta a esta, ¿no? De neurasténico, y dado que atribuía, empero, bastante valor a los dolores, era preciso inferir que su atención estaba demorada en algo otro. Uno puede decir que estaba en cualquiera, que estaba en otra, ¿no? Pero fíjense cómo sigue Freud. En algo otro, probablemente en pensamientos y sensaciones que se entramaban con los dolores, ¿no? O sea que ese algo otro, ese cuelgue, ese estar en otro lado, era algo que estaba mucho más vinculado a los dolores que toda la preocupación consciente del otro paciente que quería explicar todo, ¿no? Por algo le decimos a los pacientes, diga lo que se le ocurra, y no le decimos, sea claro y preciso si lo puede entender, ¿no? Obviamente, me parece que ahí hay una gran diferencia, porque esto es prácticamente lleva directamente a la asociación libre, digamos. Esta apreciación de Freud lleva directo a eso. ¿Cómo vas a acceder a ese algo otro? Y no hay otra forma, porque la forma de la lógica, de la razón y todo no va, ¿no? La forma religiosa no va. Hay que elegir una forma profana, digamos, una forma que profane, entiendo yo también, acá me pongo un poco agambeniano, pero que profane el uso del lenguaje que se hace comúnmente en nuestra cultura, o sea, el lenguaje como instrumento para la comunicación, digamos, ¿no? Ahí está la profanación más grande, ¿no? Si está eso otro tiene que ver con los síntomas de dolores, bueno, hay que encontrar otra forma, porque encima, ahora voy a saltear un poco así, hago más rápido, encima, Freud dice, ¿no? Que la confesión de la paciente, claro, Elizabeth le contó todos los detalles perfectamente, dice lo mismo que me contó el papá, la mamá, ¿no? La confesión no sirve, ¿no? Necesitamos algo más, acceder a ese otro saber, ¿no? Y bueno, esa es una de las cuestiones clínicas, y la otra, que también está al principio del historial, es cuando Freud va y dice que oprimía, pellizcaba una parte de la piel, y la expresión de Elizabeth era más de placer que de dolor, ¿no? En ese momento, quizás sin saberlo, descubre la satisfacción sustitutiva, descubre el goce, y como no puede decirle ni satisfacción sustitutiva ni goce, ¿no? ¿Qué puede tomar del discurso, de lo que ya existía, para describir eso, ¿no? Porque todavía no había inventado ni el término satisfacción sustitutiva, ni el inconsciente. ¿Qué puede sacar? Bueno, no se le ocurre mejor idea que hablar de las cosquillas, ¿no? Esa es la gran comparación, ¿no? Las cosquillas producen placer y displacer al mismo tiempo, ¿no? Ahí me acordaba yo cuando mi hija, cuando era chiquitita, me decía, me buscaba para que le haga cosquilla, ¿no? Y de repente cuando le hacía me decía, no, salí, ¿no? Era como, era una... Y fíjense, ¿no? Como Freud, porque es muy interesante también el caso de Elizabeth en ese sentido, cómo va encontrando expresiones de la época para poder decir lo que ya vio clínicamente, o sea, se adelantó en la clínica un montón de años a sus propias teorizaciones, digamos, ¿no? Uno puede decir que
que cree en el inconsciente, por ejemplo, acá está clarísimo, justamente antes de inventarlo, ¿no? Eso es algo muy interesante del caso Elizabeth, ¿no? Bueno, por eso me quería meter con el caso Elizabeth, me parece que ahí hay una verdadera subversión freudiana, y dice, obviamente, ¿no? Dice, el gesto no armonizaba con el dolor, que supuestamente era excitado por el pellizco de los músculos y la piel. Probablemente concordaba mejor con el contenido de los pensamientos escondidos tras ese dolor, y que uno despertaba en la enferma mediante la estimulación de las partes del cuerpo. O sea, esa expresión, que debería ser de dolor, de sustraerse al análisis, como hacía el neurasténico, esa expresión de placer, concordaba más con esos pensamientos escondidos, ¿no? Freud todavía está con eso, ¿no? No tiene el inconsciente, entonces dice esos pensamientos que están detrás, eso otro, como decíamos recién. Por eso, bueno, los pensamientos que se entramaban con el dolor tienen que ver con el saber no sabido, con el saber inconsciente, y bueno, por primera vez aparecía, tenemos que decir, alguien, Freud en este caso, que no se apoyaba ni en el saber científico, ni clasificatorio, ni normativo, sino alguien que creía en el inconsciente, ¿no? Todavía no lo había inventado, pero creía en el inconsciente. Y me parece interesante eso, porque la creencia en el inconsciente, no creo, justamente iba a decir, no creo que sea una creencia del yo creo, ¿no? Me salió medio del yo creo, yo pues sí, yo creo en el inconsciente, y después voy al análisis, y me la paso hablando, gozando, y no asocio, digamos. ¿Cuántos pacientes llegan diciendo, vengo a asociar libremente? Y no hay asociación libre, ¿no? La creencia en el inconsciente empieza a funcionar cuando un paciente asocia libremente, ¿no? Y en este caso me parece que tanto Freud como Elizabeth hay un momento donde los dos empiezan a creer en el inconsciente que todavía no había sido descubierto, ¿no? Paso ahora al tema del discurso histérico, entonces, ya me queda poquito. Dice Tommy, ¿no? Desde entonces la histeria, para hacerse oír, tuvo que transformar sus gritos, sus convulsiones, sus espasmos en palabras, transformar el ataque en una lingüistería que restituya su lógica interna, ¿no? Claro, ahí descubrimos el discurso histérico, cuando las histéricas empiezan a hablar. ¿Y qué pasa cuando las histéricas empiezan a hablar? Bueno, el cuestionamiento al otro del saber aparece, ¿no? Ahí está la cuestión de la militancia histérica, como decíamos recién. A esta parte me encanta, a ver si tengo tiempo porque quiero comparar. Ahí estuve viendo el caso de Elizabeth en las dos traducciones, y yo voy a marcar alguna diferencia acá, voy a hacer una especie de jueguito marcando diferencia de traducciones en un solo párrafo, pero si uno tiene en cuenta la diferencia de las traducciones en todo el caso, no digo que son dos casos distintos, pero realmente cambia mucho. La de Ballesteros es mucho más científica, podríamos decir. Y la de Amorortu hace mucho hincapié, o por lo menos en las partes donde están los cuestionamientos de Dora Freud, por eso me gusta, ¿no? Donde están los cuestionamientos de Elizabeth a Freud, donde están esos cuestionamientos, decía, es como que se pone muy, bueno, se los cuento, así lo hago más rápido, ¿no? Dice, durante el primer periodo de tratamiento, la enferma no cesaba de repetir al médico, estoy cada vez peor, tengo los mismos dolores que antes, dice Elizabeth, ¿no? Y en la otra traducción dice, sigo mal, tengo los mismos dolores que antes, ¿no? Una tontería, pero estoy cada vez peor, es una queja, digamos, y sigo mal es otra, yo me la imagino distinta, diciendo, sigo mal y diciendo, estoy cada vez peor, ¿no? Cuestionamiento, por supuesto, al otro el saber, que encarnaba Freud ahí, ¿no? Acompañando estas palabras con una mirada de burla, dice en Ballesteros, y acá dice, y cuando el decírmelo me arrojaba una mirada entre astuta y maliciosa, ¿no? Una mirada de burla por un lado, y la otra traducción, astuta y maliciosa. Yo podía acordarme del juicio que el viejo señor K había pronunciado sobre su hija preferida. A menudo es impertinente y díscola, no obstante debía admitir que ella tenía razón, dice. Y la otra dice, no obstante debía admitir que no eran del todo injustificadas sus burlas, ¿no? No eran injustificadas las burlas de Dora. Fíjense la posición que toma Freud acá, ¿no? Eso me parece que está bueno enfocarlo en la época, ¿no? Porque admitir que tenía razón, o que sus burlas no eran injustificadas, no era para nada la posición de un científico de la época, ¿no? De ninguno de los que trataban a la histeria.
La posición de Freud, digamos, no es la posición del psiquiatra, la del neurólogo, ¿no? Hay allí en el síntoma, podemos decir, una verdad que resiste al saber, y Elizabeth lo pone frente a la prueba a Freud, entonces, de producir un saber, ¿no? Lo cuestiona, le dice, esto no va, estoy cada vez peor, y me parece que Freud toma esa posta, ¿no? Ahí empieza el psicoanálisis, se podría decir, ¿no? Cuando se siente frente a la prueba de producir un saber, porque fíjense cómo dice cómo sigue la cita, ¿no? Si yo hubiera abandonado en el momento de ese cuestionamiento que le hace Elizabeth, ¿no? Si yo hubiera abandonado en ese estadio el tratamiento psíquico de la enferma, el caso de la señorita Bonnerre no habría adquirido importancia alguna para la teoría de la histeria, ¿no? Pero proseguí mi análisis porque tenía la expectativa cierta de que a partir de estratos más profundos de la conciencia se conseguiría entender tanto la causación como el determinismo del síntoma histérico, ¿no? Estratos más profundos de la conciencia. Otra vez Freud apelando a lo que tenía en la época para hablar del inconsciente, que todavía no existía, digamos, ¿no? Tenía la convicción, dice, la expectativa cierta, en la otra dice, en la otra traducción dice, la firme convicción, ¿no? En uno dice expectativa cierta y en otro dice firme convicción. Yo creo que las dos valen en este caso, ¿no? Porque había una firme convicción en el inconsciente freudiana y había una expectativa cierta. Me gusta mucho cómo Freud va apelando a lo que tiene a mano en esa época, cuando todavía no podía decir el inconsciente, ¿no? Bueno, salteo un poquito, así voy yendo hacia el final, ¿no? Con Juan Manuel, hoy lo dijo, también, no sé si lo dijiste de Juanma, pero lo venimos hablando, que él dice que no hay que idealizar la histeria, ¿no? Decimos todos que no hay que idealizar la histeria, en el sentido de que está bueno también, cuando empezamos con la histeria profana, nos embalamos, nos mandamos, y bueno, nos pareció que había que correrse un poquito de la concepción romántica de la histeria, ¿no? Como que su único objetivo sería causar el deseo del otro, barrarlo, porque la actitud profana de la histérica tiene, como toda actitud profana, y acá otra vez agambeniano, me pongo, un residuo de sacralidad, ¿no? Hay algo que no es solo cuestionar al otro, ¿no? Porque, como toda actitud profana, porque poner en cuestión lo establecido, ¿no? Por el saber, es solo el primer paso para la construcción de un saber, digamos, ¿no? Salteo un poco entonces lo que dice Lacan en Radiofonía, ¿no? La histeria es el sujeto dividido, dicho de otro modo, es el inconsciente en ejercicio que pone al amo frente a la apuesta de producir un saber, ¿no? Esa fue lo que se formó entre Elizabeth y Freud, ¿no? Lo puso frente a esa apuesta, ¿no? Lo puso en cuestión todo lo que él venía diciendo o que el tratamiento no funcionaba para hacerlo trabajar en la construcción de algo, ¿no? Y dice, el amo conminado, dice Lacan en Radiofonía, a dar prueba de alguna cosa que justifique sus poderes de amo. Bueno, voy a saltear porque ya se me va el tiempo, así que voy a pasar directamente, no me voy a meter con el tema de la ilusión, bueno, capaz que lo podemos hablar en la discusión, porque voy a ir al último punto. Me quería meter el tema con lo que es para Freud una representación religiosa, que es la ilusión, y qué es lo religioso. Si hablamos de profanar, hablamos de lo religioso, ¿no? Pero bueno, mejor para después para la discusión, porque quiero ir al último punto, que se llama banalización. Banalización o religiosización, ¿no? La banalización de la histeria, ¿no? La banalización de la histeria tiene que ver con ciertas concepciones de la histeria que están muy lejos de escuchar su carácter profano, su carácter de poner en cuestión, ¿no? Y que se transforman en versiones de la histeria que terminan funcionando y siendo funcionales a todos los discursos normativos de poder y todo eso, en definitiva, ¿no? Aunque muchas veces se presenten como que cuestionan los discursos de poder, y sin embargo, me da la impresión que no hacen más que banalizar a la histeria. La primera forma de banalización, la paso rapidísimo, porque es la que vimos cuando hablé de Foucault y de los discursos de poder, ¿no? El exceso de sexualidad hay que apaciguarlo, la patologización de la histeria, lo que entraba en los dominios del discurso de poder apaciguando los síntomas, bla, 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 ¿no? Me parece que esa es una forma de banalización. Pero la otra, la segunda, son tres, ¿no? La segunda forma de banalización es en la que cae el propio Freud en el caso de Dora, que hoy Juanma dijo algo, ¿no?
que cae en una forma de banalización de la histeria, porque es cierto que el caso Dora transmite, podemos decir, un montón de enseñanzas respecto de sueños e histeria, que era el objetivo de Freud. Sin embargo, hay un punto en el que Freud cae en la banalización, ¿no? Ese punto en el que podríamos decir que Freud no pudo ir más allá de su época, o, mejor dicho, podríamos decir también, y otra vez Agamben, ya van 3 veces que lo cito a Agamben, o que lo nombro por lo menos, o podríamos decir que Freud coincidió demasiado con su época, y por eso no pudo verla, ¿no? Que es una expresión agambeniana o una idea agambeniana que es muy interesante, ¿no? El que coincide demasiado con la época no es un contemporáneo, porque no puede ver la época, digamos, ¿no? Entonces Freud, en este error, en el caso Dora, que él comete, me parece que coincidió tanto con la época que quedó ahí medio pegado a esa cuestión normativa, ¿no? A la que se refiere Lacan, por ejemplo, en la intervención sobre la transferencia, cuando dice que Freud vuelve demasiado constantemente sobre el amor que el señor K inspiraría a Dora. Hay una sesión, ¿no? Cuando dice que ya no lo contradijo, ¿no? Que ya en un momento ya dijo, bueno, está bien, puede ser que esté enamorado del señor K, ¿no? Y Freud estaba muy satisfecho, parece ser por eso, ¿no? Y Dora le dice, bueno, pero no veo que haya salido a la luz nada interesante, ¿no? O sea, ahí está defendiendo su posición histérica frente a un Freud que en ese momento se puso en un lugar de, bueno, heteronormativo, podríamos decir, ¿no? En un lugar normativo, y que Lacan lo nombra también en Intervención sobre la Transferencia, cuando dice, como el hilo es para, habla del prejuicio que Freud tiene ahí, de la época sobre todo, que dice, como el hilo es para la aguja, la muchacha es para el muchacho, ¿no? El prejuicio freudiano. Entonces ese error de Freud, que está en una nota al pie, que él lo reconoce en una nota al pie, que Lacan labura mucho, ¿no? Y que se arrepiente Freud de no haber interpretado por el lado de la corriente inconsciente homosexual, o sea, por el amor hacia la señora K. Una cosa que yo no había pescado y que al leer a Lacan me di cuenta, ¿no? Que dice, Freud confiesa que durante mucho tiempo no pudo encontrarse con esa tendencia homosexual sin caer en un desaliento que le hacía incapaz de actuar, ¿no? La cita freudiana es, antes de llegar a individualizar la importancia de la corriente homosexual, dice Freud, en los psiconeuróticos me quedé muchas veces atascado o caí en total confusión en el tratamiento de ciertos casos, dice la traducción, me gusta más la otra porque dice, o caí en total confusión o en la detención de muchos tratamientos, ¿no? Freud está diciendo que muchos tratamientos se detenían, los pacientes se iban, porque no había podido colegir la corriente homosexual, ¿no? Un Freud que no podía escapar a la época, podríamos decir, ¿no? Que no podía escapar a la normatividad de la época en ese sentido, ¿no? Y en este aspecto, ¿no? En el aspecto de que la corriente homosexual inconsciente le costaba pescarla, ¿no? Por eso insistió tanto con Dora en el amor hacia el señor K. Bien, y el tercer punto es la que llamamos la histeria de los tribunales. Ese es un nombre que es medio forzado, medio raro, digámoslo, que se me ocurrió, que es la de Hysterical Girl, la del cortometraje del que hablaba Juanma hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque Hysterical Girl, bueno, aprovecha ese error de Freud, le saca el jugo, ¿no? Y termina como, bueno, el que ve y no sabe psicoanálisis termina pensando que eso es la histeria, ¿no? Que la histeria es la histeria de Hysterical Girl. Y han sido millones de personas que lo han visto, así que muchachos, hay que ponerse las pilas para empezar a trabajar un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la banalización de la histeria en este caso de un cortometraje sobre el abuso sexual, ese es el tema, no sobre la histeria. Por eso cuando Juanma hablaba de que hemos escuchado y visto en las redes analistas que decía que este caso pone en el tapete una discusión que nos debemos de hace mucho tiempo, yo digo, lo que hay que tener en cuenta, más que eso, porque si no estaríamos pensando que Hysterical Girl habla de la histeria. Y todo lo que planteamos hoy, ¿no? Me parece que Hysterical Girl no habla de la histeria, habla del abuso sexual. Y aprovecha claramente, véanlo, ahí mandaron el link recién, está en YouTube subtitulado también, y aprovecha claramente ese error de Freud, ¿no? Entonces dice, es cierto también, ¿no? Que Freud se ubica en el lugar de ostentar un saber sobre la sexualidad, me parece, un saber que tiene que ver con el amor hacia el señor K, de representar bueno, ya lo dije esto, ¿no? Sigamos. Una experiencia interesante, tengo unos minutos más, me voy a
una experiencia interesante que tuve fue cuando tomé un examen final de adultos, ahora en el mes de marzo. Una alumna apareció y de repente todos los ejemplos que era brillante la piba, la verdad, hay que reconocer. Ya venía con 9, así que era para esos finales que uno los disfruta porque termina conversando con los alumnos sobre psicoanálisis, ¿no? Y ella decía, me dijo así, bueno, me llamaba la atención a mí, me llamaba mucho la atención que ella, todos los ejemplos que daba para explicar las cuestiones del programa eran del caso Dora, ¿no? Y se sabe hoy que en la facultad el caso Dora entre los jóvenes no está tan bien visto. De hecho dijo que escuchó a alguien en la facultad que no quería hablar del caso Dora porque es meterse en quilombo, meterse en lío por el tema del abuso y qué sé yo. Y esta alumna lo que me dice, que me quedó esa frase, me dice, es injusto para con Dora reducir el historial a un caso de abuso sexual, ¿no? Me dice la alumna. ¿Cómo es injusto para con Dora? Le digo yo. No me hablaba de la injusticia del abusador, no, me decía que era injusto para con Dora, claro, porque me dice, porque si uno reduce el caso a abuso sexual, como se reduce a veces, no se tiene en cuenta toda la problemática que presenta Dora, la complicidad cuando tenía en favorecer la relación de su padre con la señora K, el síntoma, la sexualidad que había en Dora, ¿no? Me parece que eso, ¿no? Que la concepción banal de la histeria entonces es la que está presente en Hysterical Girl, ¿no? Esa concepción banal que está instalada en nuestra cultura, que funciona como una representación eficaz, creo yo, y que tiene una connotación peyorativa, ¿no? La loca histérica, la provocadora, ¿no? La concepción banal es la que considera las supuestas a las histéricas como provocadoras, ¿no? Y que le sirve muy bien al abusador para eximirse de eso. No, ella me provocó, ¿no? Que funcionó durante años. Por suerte ahora ya no funciona esa estrategia del abusador, pero durante muchos años funcionaba de esa manera, ¿no? O sea, ella me provocó y bueno, y se le daba cabida a eso, ¿no? Por eso, en este contexto, si pensamos que la histeria es la histeria, Hysterical Girl, se entiende perfectamente, ¿no? La lucha militante, me refiero ahora no a la militancia histérica, ¿no? Sino a la militancia que lucha contra una injusticia, la que pide igualdad, la que tenemos que poner en el campo de la justicia distributiva, cuyo principal eslogan es no soy una histérica, ¿no? La chica histérica no es aquí la militante del deseo, en este cortometraje, sino la que se defiende de una acusación acusando al abusador, ¿no? Y el abusador es el que acusa para defenderse, ¿no? Es la histeria de los tribunales, de la verdad y la mentira, de la justicia y la injusticia, ¿no? Pero bueno, termino con esto, ¿no? Hysterical Girl logra su propósito, se apoya en esa insistencia de Freud sobre el amor de Dora al señor K, en las absurdas excusas del señor K también, ¿no? Cuando dice que solo le regalaba flores a Dora porque le caía simpática y porque esto está muy, muy bien presentado en el texto que hizo la editorial La Furia sobre el retrato de Dora, ¿no? La aclaración constante del señor K que él no tiene ninguna mala intención. Ya la aclaración sola hoy en día sería dilapidaria, ¿no? Y el papá de Dora también, que iba y le decía a Freud, bueno, convénzala a mi hija, qué sé yo, porque este hombre no tiene malas intenciones, ¿no? Él no tiene malas intenciones, es una aclaración que prácticamente condena al señor K para una escucha analítica, podríamos decir, ¿no? Y Freud en ese momento, bueno, la dejó pasar, me parece, en ese punto, ¿no? Por esto que estábamos hablando, ¿no? Entonces, Hysterical Girl, ¿qué hace? Y lo último que quería decir es esto: ¿cómo se va Dora del tratamiento con Freud? Porque la diferencia que hay entre el historial de Freud con Hysterical Girl es clarísima ahí, ¿no? Muy clara. Porque en Hysterical Girl, Dora y Elisa me las confundo siempre, ¿no? Bueno, Dora en Hysterical Girl se va huyendo del cómplice de abuso, ¿no? Son unas imágenes con unas piernas corriendo y huyendo, escapándose, ¿no? Y dice, la actriz que hace de Dora, dice, dejé a Freud y se sintió bien salir de esa cueva oscura, de todas sus estatuas siempre viéndome hacia abajo, mirándome como un fantasma, ¿no? Y uno lee el historial y no ve a alguien que se escapa de un cómplice de abuso, con las estatuas que la miraban, corriendo desesperada para escapar, ¿no? Más bien se la nota tranquila, se la nota convencida y triunfante
el caso que no pudiste curar, ¿no? Ese sí. Y me viene siempre a la cabeza esa imagen que hablábamos recién, que Dora le decía con una mirada astuta y maliciosa, ¿no? Le decía a Freud, estoy igual que antes, no me curaste, ¿no? Porque creo que esa mirada astuta y maliciosa es la que me parece que tiene mucho que ver con el desafío que Freud sintió en el momento, ¿no? Tiene mucho que ver con esa conminación que sintió a producir un saber, ¿no? Sobre la histeria, que fue después toda su teoría de la histeria, ¿no? La histérica pone al amo en el lugar, frente al desafío de producir un saber, ¿no? Y ese saber es toda la teoría psicoanalítica sobre la histeria, ¿no? Bueno, entonces dice, y cómo dice Lacan, ¿no? Yo digo, se la nota convencida, triunfante, adora cuando se va, y Lacan dice, muy diferente a Hysterical Girl, entonces, que se va huyendo y corriendo del cómplice de abuso, dice, Dora se aleja con la sonrisa de la Gioconda, dice Lacan en la introducción de la transferencia, ¿no? Posicionamiento histérico que pone en cuestión al Freud normativo, ¿no? El Freud normativo, quiero decir, el Freud que se quedó bastante pegado, entonces, a la cuestión de la heteronorma, podríamos decir. Entonces, Dora termina haciendo eso, ¿no? La paciente que Freud no pudo curar, la que puso en cuestión a quien se presentó como ostentando un saber sobre la sexualidad, Freud, para el hombre y la mujer, que representaba los preceptos normativos de la época, no que era Freud. Aunque es cierto que si bien Freud estuvo ahí prejuicioso, no llegó hasta el punto de limitar la sexualidad a la alcoba de los padres, ¿no? Que eso es lo que decía Foucault de la época victoriana, ¿no? Está bien, estuvo prejuicioso Freud, pero no llegó al punto de decir, bueno, la sexualidad es la sexualidad vinculada a la reproducción y a la alcoba de los padres. Entonces, la última frase que le voy a leer es una frase que termina la conferencia 20, que dice, lo que fuera del psicoanálisis se llama sexualidad, se refiere solo a una vida sexual restringida y puesta al servicio de la reproducción y llamada normal, ¿no? Todo lo que Foucault dice que es la sexualidad es lo que Freud dice que es lo que fuera del psicoanálisis se llama sexualidad. Bueno, termino acá. Gracias. Bueno, gracias Gonza, gracias Juanma. Bueno, abrimos el espacio para el intercambio, comentarios, preguntas. Pueden abrir el micrófono o se van sumando a la lista ahí con la manito. Anda redondeando, me dice Rodri. Ahí está Mati. Bueno, gracias Rodri. Un placer escucharlos a los dos, la verdad. Y Gonza, para tener pánico escénico, la verdad que no se nota, Bueno, no sé lo que sufro antes, igual. me imagino. Sí, me tengo que En el tirar, podcast dormir un rato, lo vi también. relajarme, me cuesta mucho. Pero bueno, sí, después parece que me suelto un poco. Sí, un Gracias, poquito. Mati. No, a vos. Y preguntarles, o sea, comparto en general con buena parte de las ideas y sobre todo quiero reconocerles el coraje que acá y en el podcast también tienen de levantar el guante respecto a algunas discusiones y de alguna manera quizás hacer un poco el trabajo sucio que otros no estamos tan dispuestos a hacer, pero me parece importante el desafío que asumieron. Mi pregunta es para los dos. En principio, preguntarles cómo diferencian ustedes el ataque histérico de la ironía. Les pido una canción que sé que les sale bien, así que me gustaría escucharlo sobre el tema. ¿Hay otra pregunta, Che, si puedo pensar esta? Bueno, Sí, pregunta interesante, Mati. pero me parece que es tuya, ¿no? Habla de la dale, ironía. dejamos la pregunta de habla Mati así. en stand-by. No, pero sí algo si se alguien puede quiere. decir. A ver, ay, no se me ocurre ahora, che, no me cierra un poco la explicación, pero algo tengo para decir de eso, me parece. A ver si viene otra pregunta y podemos ir.
Bueno, dale, hagamos esa. Tomamos alguna intervención más y después de última responden a ambas. Mirá, lo que te puedo decir, ya que estamos, ya me mandé, es que podemos decir que en la histeria, en el discurso histérico, ¿no? Pone en cuestión al otro, lo pone a trabajar para que produzca un saber, digamos, ¿no? Por eso decíamos que no hay que idealizar la histeria en el sentido de que el objetivo del discurso histérico es la producción de un saber que obviamente va a ser impotente, en el sentido de que la verdad oculta del saber histérico es justamente que ese saber es impotente, ¿no? Que es un saber que no es completo, unívoco, ¿no? Por supuesto que después se puede cristalizar en un saber de ambos, se pueden instalar ciertas representaciones, como pasaron con las freudianas, y bueno, y se cae en una inevitable banalización. También quiero decir que la banalización es inevitable, ¿no? Para que haya comunidad, para que haya relación entre todos, los conceptos se banalizan, digamos, ¿no? Los estribillos repetidos, las cuestiones, esos conceptos sobre los que no nos preguntamos mucho, ¿no? Cuando estamos hablando y digo la pulsión, ¿no? Y uno se pone a preguntar, bueno, ¿pero qué entendés por pulsión vos? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entiende el otro? Todos entendemos cosas distintas, y sin embargo funcionan como representaciones religiosas, como ilusiones, justamente, necesarias para que haya comunidad, ¿no? Entonces, en algún punto, uno podría decir que la banalización es inevitable, en un punto. Por eso siempre es bueno histerizar, tratar de darle, no sé, un investigador, por ejemplo, que pone en cuestión todo lo que se dice para tratar de darle un poquito de marcha al motor dialéctico, ¿no? ¿Qué carajo tiene que ver esto con lo que me preguntaste, Mati? Pará. Porque uno podría decir entonces que poner a trabajar al otro para producir un saber es la cuestión de... Y en la ironía, uno puede decir, en Sócrates, por ejemplo, que pone a trabajar al otro, o sea, hay un semblante histérico en la ironía, ¿no? Pero que pone a trabajar al otro, pero al punto tal en que el otro muestre su incompletud, ¿no? Al punto tal en que el otro muestre que no sabe, ¿no? Al punto tal en que el otro muestre su impotencia respecto al saber, ¿no? Por eso Sócrates lo que hacía era justamente interrogar a los grandes sabios de Grecia, ¿no? Para mostrar que no sabían, o sea, que no había un saber último y unívoco, digamos, ¿no? Bueno, todo esto era, no me voy a meter ahora, pero era porque Dios de Delfo dijo que Sócrates era el más sabio, entonces Sócrates llega a la conclusión de que él es el más sabio porque él sabe que no se sabe, o sea, que no hay un saber completo y absoluto, ¿no? Sobre las cosas, y los sabios que creen saber, yo les pregunto y muestran la falla. Entonces está bien lo que dijo lo de Delfo, yo soy el más sabio, ¿no? Esa fue su defensa en el tribunal de, bueno, cuando lo juzgaron, ¿no? Su defensa irónica, digamos. Entonces, si vos me preguntás por el ataque histérico, ¿no? Es cierto que hay histéricas o histéricos también podríamos decir ahora, ¿no? Para no dejarlo solo del lado de la mujer, el tema de la histeria hoy en día ya, ¿no? Pero me parece que hay histéricos que el ataque histérico, digamos, es un padecimiento tal, a punto tal, donde ya ya no se pone en juego, digamos, el discurso histérico, ¿no? Para que haya discurso histérico, no puede haber ataque histérico, podríamos decir, o el ataque histérico es como, ¿no? Un padecimiento de no poder parar de cuestionar al otro, pero no disfrutar de ese cuestionar al otro y ponerlo en jaque como Sócrates, ¿no? Que disfruta muchísimo de que el otro quede pagando, de que el otro muestre que no sepa. No, el ataque histérico es justamente algo dirigido al otro que lo pone en cuestión, pero al punto tal de que padece, podríamos decir así para redondearte la respuesta, padece del no saber del otro, digamos, ¿no? No es la musa inspiradora del otro que produce un saber, sino que padece de ese no saber. Podríamos decirlo así. Hay una pregunta en el chat para ambos, si quieren la leo y después le paso la palabra a Flor. Para ambos panelistas, si pueden comentar el trabajo en la práctica que motivó la conferencia de hoy. Y Flor, estás. Sí, bueno, muchas gracias a ambos. Muy interesante todo lo que han podido exponer, muchas cosas, pero me parece que muy necesario el tema en esta época, ¿no? En esta época en donde la histeria está en jaque,
en jaque por muchos movimientos de oposición al psicoanálisis, por movimientos que no han leído demasiado a Freud y sin embargo se autorizan a cuestionarlo, por estos film, estos cortos, películas que también hacen una melange de temas, pero que la gente lo consume y se quedan con esos discursos, y también por los mismos psicoanalistas, ¿no? Me parece, cuando empiezan como a hablar de si la histeria sigue vigente o no. Entonces me parece que es un tema muy interesante que ustedes puedan traer nuevamente, y que tenemos que estar como advertidos en relación a esto, como para no caer también nosotros en sacarle el estatuto privilegiado que tiene en la clínica la histeria aún. Por ahí me gustaría que podamos charlar un poco de cómo se presenta la histérica en nuestros días, ¿no? No son las histéricas de antaño, pero la histeria se presenta con los ropajes de moda en este rechazo al saber, ¿no? Hay una oposición de no querer saber, de rechazo al inconsciente, y que puede aparecer en las histéricas anoréxicas, en las bulímicas, en las histéricas que se cortan, etcétera, etcétera. Me parece que está bueno que podamos charlar un poco de la vigencia de la histeria y de la forma de presentación actual. Bien. ¿Había otra mano levantada? ¿Agarramos 3? Dale. Está- Queda bueno la pregunta que había hecho Yo la veo a Gaby Isabel. también. Y Gabriela. está Gaby. Avanti, Gaby. Bueno, no, qué lindo escucharlos. Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar como en el living ahí. Gracias, Gaby. Con ese pánico en el living, es muy gracioso. Sí. Es muy gracioso. Espero que lo disfrutes más del lado de la ironía, corazón. Una pregunta, por ahí en eso, ¿no? En esto que preguntaba Mati sobre lo que sí queda del lado del ataque histérico, que es, digamos, no solamente el punto donde la histérica cuestiona a Freud ahí, qué sé yo, Dora, no, estoy igual que al principio, no mejoro, qué sé yo. Pero también en eso hay realmente un pathos, un sufrimiento bastante real, que también convoca, también creo que toca a Freud así, al ras, ¿no? Que lo toca en el cuerpo, casi te diría. Y me preguntaba a ese nivel, en esta cosa que traías vos, Gonza, en la relación entre la verdad y el saber, y cómo eso juega en la histeria, más bien al ras de la clínica, y pensando qué podríamos pensar a ese nivel como horizonte de un final, de una histeria, ¿no? Un final de análisis. ¿Qué ocurriría entre la verdad y el saber en esa forma de resistir que tiene la verdad al saber, que sigue de todas maneras, por lo menos al inicio de un análisis y durante mucho tiempo, patológicamente manifiesta, sufriente, ¿no? ¿Qué podríamos pensar en eso, ¿no? En esos términos? Y listo. Vinculado al fin de análisis. Bueno, a ver. ¿Quieren contestar alguno de ustedes, chicos? Yo tomo dos en una. Por un lado, la pregunta del chat, que alguien preguntaba, digo, a partir de qué obstáculo clínico nos pusimos a hablar de esto. Y en mi caso en particular fue al revés, más bien, digo, el tema surgió por este corto, ¿no? Que un poco nos indignó y quisimos, como dice Mati, tomar el guante y, bueno, pronunciarnos de algún modo. Y a mí más bien me llevó a la clínica, ¿no? O sea, de pensar acá en
en MDLA con Rodri y con Gonza, ¿no? Me pregunté un poco lo que les planteaba cuando terminé mi exposición a propósito de la histerización, ¿no? Digo, ¿a qué se refiere Lacan con la histerización del discurso? Porque si vamos al seminario 17, hay dos citas que están casi en la misma página, ¿no? Donde es bastante, al menos opaco, ¿no? Se las leo a ver qué les parece. Dice, ¿qué instituye el analista? Lo que el analista instituye como experiencia analítica puede decirse simplemente es la histerización del discurso. Dicho de otra manera, es la introducción estructural mediante condiciones artificiales, ¿no? La transferencia, del discurso de la histérica, ¿no? Entonces, por un lado dice Lacan que instituye la histerización del discurso, dicho de otra manera, la introducción del discurso de la histeria, por un lado, ¿no? Y un poquito más adelante dice, dos páginas después, ¿no? Dice, ¿no es esto, después de todo, el fondo mismo de la experiencia analítica? Si digo que al otro como sujeto, perdón, si digo que da al otro como sujeto el lugar dominante en el discurso de la histérica, histeriza su discurso, hace de él este sujeto a quien se le pide que abandone toda referencia más allá de los cuatro muros que le rodean y produzca significantes que constituyen esa asociación libre, para decirlo todo, dueña del campo. Acá pareciera que ya está hablando del discurso analítico, ¿no? Porque tenemos al sujeto no, asociando, que se le pide que abandone toda referencia más allá de los cuatro muros y que produzca significantes. Parece que se está haciendo referencia a la histerización del discurso como el pasaje más bien, ¿no? De un segundo momento lógico, que es el discurso de la histeria, al discurso analítico. Con lo cual, a mí por lo menos después de todas las charlas que tuvimos y volver al seminario 17, me generó esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la histerización entonces? Es las condiciones de posibilidad, ¿no? Para que el discurso de la histérica, que Lacan dice que se sitúa y se ordena alrededor del síntoma, ¿no? Es lo que permite formalizar algo del síntoma, o en realidad es el otro cuarto de vuelta que va del discurso de la histeria, ¿no? Al discurso analítico, que es donde efectivamente se podrían producir significantes a los que el sujeto está sujetado, ¿no? Los significantes que comandan el goce, etc. Voy con la pregunta de Mati, ¿no? Que articulado a esto, que me parece que tiene relación, y lo que decía Gonza, ¿no? La diferencia entre Sócrates y Hegel en el seminario 17, Lacan dice, ¿no? Que Hegel es el más sublime de los histéricos, Histéricos. ¿no? Histéricos, claro. ¿Por qué? Porque tiene esta ilusión de un saber totalizante, ¿no? Un saber absoluto, con lo cual está dejando a la histeria de ese lado, ¿no? Lo que decía Gaby, bueno, ¿cuál es el fin de análisis, ¿no? Para una histeria, para este tipo clínico. Bueno, justamente que sea más Sócrates que Hegel, ¿no? Porque Sócrates, si bien también, ¿no? Tiene esta actitud que interpela al otro, lo interpela pero sabiendo que él no sabe, ¿no? Y me parece que es diferente. La histérica o el histérico no sabe que no sabe, ¿no? Interroga al otro porque Sí. más bien quiere zafar por la pregunta, De ¿no? hecho, no Por quiere la saber que no causa. sabe tampoco. Exacto, quiere zafar más bien por la pregunta de la causa del deseo, ¿no? Que más bien que es el fundamento de la división. Entonces me parece que una histeria no analizada estaría más del lado de Hegel y una histeria de fin de análisis eventualmente más del lado de Sócrates. Sí, no Bueno, sé, bueno. te dejo, Gonza, sí, me la jugué. Esa la discutimos en la próxima reunión que tengamos. Esa la discutimos, porque el lado de Sócrates, bueno, no sé, no creo que haya un fin de análisis del lado de Sócrates. Claro, la ironía te la regala. Sócrates solo le importa, es la ironía Pero más bueno, pura, sí. ¿viste? Es la ironía puesta A en ver, términos sí. de que lo único que importa es cuestionar al otro, digamos, no más que eso, no que produzca un saber, nada más que eso, ¿no? Me refiero a que si el acto analítico, ¿no? Se sirve del saber como posible de ser leído, se dirige más bien a poder cernir los límites del saber, ¿no? Me refería a eso. Igual Entonces, en todo caso, bueno, Sócrates estaría más cerca, ¿no? se De entendió la lo que caída dijiste, del Juanma. otro. Ok, Se entendió, bien. boludo, se entendió. Bueno, pará, ¿hay una manito levantada de Yamila? Exacto, hay una intervención de Yamila. Ah, perdón, yo te estoy coordinando, Rodri. Buenas noches a todos. Yo me quedé pensando en algo que decía Gonzalo respecto a la banalización de la histeria y en relación a lo que pasaba con ese estudiante que atendía al final. Me quedé en esto de que Freud no pudo escapar a la época por no reconocer esta vertiente homofóbica,
Pero pensaba y cuestionaba un poco también que hoy en día, homofóbica dije, homosexual. ¿Cómo? No. La vertiente No escuché homosexual bien, por eso te de pregunto. Dora, la vertiente homosexual de Dora que no pudo reconocer Freud. Ah, Pero pensaba, hoy en día por suerte escapamos un poco más a lo que es la homosexualidad y se tiene más en cuenta todas las corrientes, todas las orientaciones, pero que no estamos exentos tampoco de reducir y ser injustos también con la histeria como estructura, llevando todos esos sentimientos homosexuales que se pueden poner en juego en una histeria para el lado de justamente la orientación sexual. Nosotros también tenemos que estar advertidos respecto de eso y no reducir la complejidad que puede ser como concepto la otra mujer en una histeria a una cuestión más por el lado de la homosexualidad como orientación sexual. Se me armaba por ahí algo. es que no es por el lado de la homosexualidad como la orientación sexual, justamente, ¿no? Es por el lado de la homosexualidad inconsciente, digamos, del objeto sexual Claro. inconsciente. No es por la orientación. De hecho, no creo que Freud, cuando reconoce su error, haya pensado que Dora era homosexual, ¿no? Sino que no pude colegir la corriente inconsciente que estaba en juego ahí, ¿no? Me parece. Claro, lo pensaba en función de la época, que muchas veces se cae en este reduccionismo y es Sí, injusto claro. para con Sí, todo sí. lo que se pone en juego en función de la otra mujer para una histérica. Porque pienso, por ejemplo, en un caso que me gusta a mí, que es se me fue, La Bella Carnicera, el lugar de la otra mujer es central y decir, bueno, estaba enamorada de la mujer de, o sea, sería directamente poco ético. No, seguro. Seguro, me parece que la corriente homosexual es más bien inconsciente por un lado, y por otro lado, hoy en día habría que empezar a hablar del otro hombre también, ¿no? Porque hay un montón de histéricos que están en la misma situación de la otra mujer, me parece, ¿no? Está plagado hoy, ¿no? En la homosexualidad, en la heterosexualidad y qué sé yo. Después yo quería hacer solo una cosita que no la voy a desplegar, pero me parecería, cuando hablaba Juanma del cuarto de vuelta del discurso, ¿no? Porque yo hoy trabajé un cuarto de vuelta de discurso, pero el cuarto de vuelta de discurso que yo laburé hoy es el cuarto de vuelta del discurso epistémico, del discurso científico, es el cuarto de vuelta de donde, como dice Lacan, la ciencia cobra sus impulsos del discurso histérico, ¿no? Esa mirada astuta y maliciosa que lo pone a trabajar a Freud para producir un saber que es la teoría psicoanalítica, es un cuarto de vuelta de discurso, es un saber producido por el discurso histérico que, aunque impotente, de alguna forma se cristaliza porque toda una comunidad lo acepta, ¿no? Como un saber ya propio de una comunidad, incluso como ciertos significantes que se instalan, y pasa automáticamente un cuarto de giro a ser un saber de amo, digamos, ¿no? Pasa a ser un saber de amo, y en ese punto de vista hay un cuarto de giro que tiene que ver de la histeria al discurso del amo, ¿no? Que está mucho más vinculada a la cuestión epistémica, a la cuestión de construcción de un saber de amo, ¿no? Que igual ese saber de amo va a ser impotente siempre, ¿no? Y en cambio, de la que hablaba Juanma, es justamente la que tiene que ver con la clínica, que no es lo mismo que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es un laburo epistémico, de conversar, de darle un poco al motor dialéctico del pensamiento, ¿no? Sino que es la cuestión clínica, donde ahí sí yo diría que el cuarto de giro del discurso es para el otro lado, del discurso histérico al discurso analítico, ¿no? Me parece que a mí me parece que habría que pensar esos cuartos de giro de una u otra forma, ¿no? Según estés parado en el plano de la clínica o parado en el plano donde el discurso histérico cobra, el discurso científico cobra sus impulsos del discurso histérico, ¿no? Digo, para que se instale una verdad compartida por muchos, considerada como una verdad dentro de cierto grupo de científicos, ¿no? Ponele, para que se instale eso, bueno, en algún momento tuvo que haber un discurso histérico, una histerización de algo, poner en cuestión lo que se decía para crear un nuevo saber, para crear algo, ¿no? Y a mí me parece que esa es un poco la militancia de los analistas hoy en día, ¿no? Poner en cuestión, como hicimos con la revista Nadie Duerma, que pusimos bien en cuestión el concepto de falo, ¿no? No cuestionarlo, decir está mal, está bien, como hace Paul Preciado en el discurso de los analistas, sino ponerlo en cuestión nosotros mismos, ¿no?
intentar histerizar el discurso, intentar militar la abstinencia, que es un imposible, ¿no? Que justamente nos gustó el título por eso, porque militar la abstinencia es imposible, entonces por eso está buenísimo el título de nuestro espacio. Bueno, ¿alguna intervención más? Digo una cosita en relación a lo que decía Yamila, me parece importante también, porque Freud después, 8 años después, creo que es, de atender a Dora, escribe Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, ¿no? Estrictamente en relación con eso, ¿no? No es que Freud, se haya obstaculizado porque creía que efectivamente Dora estaba enamorada, ¿no?, de la señora K, sino que había algo que se estaba jugando en el plano fantasmático. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir? Juanma o Gonza, para cerrar. Tommy, dale. Acá. Bueno, Dale, en Tommy. principio agradecerles, llegué un poquito tarde, con lo cual no llegué a escucharlo a Juanma, pero bueno, sí la presentación de Gonza. Y quería preguntar, ya que los dos mencionaron a Sócrates, y en algún momento cruzamos algunos mensajes con Gonza respecto a esto, que le voy a preguntar, sobre la histeria perfecta, que es algo que Lacan se adjudica a él mismo en el Seminario 24, dice que es una histeria perfecta, es decir, sin síntomas, y también le adjudica esa histeria perfecta a Sócrates, si mal no recuerdo, creo que es en la conferencia Yo es el síntoma, o por ahí. Así que quería preguntarle a los dos, en realidad, ya que hablaron de Sócrates, si tienen alguna lectura o alguna idea sobre la histeria perfecta, que es un término, digamos, que me viene también a mí interrogando hace un tiempo. ¿Juanma, a vos o yo? No, la verdad que no lo había pensado, pero me parece curioso, ¿no?, que hable de una histeria perfecta como una histeria sin síntomas, cuando recién, ¿no?, veíamos que, al menos en el 17, Lacan habla de que el discurso de la histeria se ordena alrededor del síntoma, ¿no? Con lo cual, yo la conocí desconozco. por vos. Sí, perdón. Dale, Gonzalo. No, yo la conocí por vos, esa referencia a Tommy, y también me dio vuelta, me sigue dando vuelta. Yo, como saben, bueno, en mi tesis hablé mucho de la ironía de Sócrates y todo eso, ¿no? Y a mí, bueno, por lo pronto, Sócrates no es el discurso histérico, pero el semblante es bien histérico de Sócrates, ¿no? Bien histérico en relación a poner a trabajar al otro, pero no ponerlo a trabajar para que produzca un saber, sino que ponerlo a trabajar hasta que muestre su falla, digamos, ¿no? Ese es el trabajo que hace. Por eso se ganó tantos enemigos en Grecia, ¿viste? Porque lo odiaba a todo el mundo, porque dejaba pagando a todo el mundo, digamos, lo dejaba perplejos a todos, ¿no? A los ultra grandes sabios lo dejaba perplejos. Y cuando yo pienso en la histeria perfecta, a mi modo de ver, en relación a Sócrates, no a Lacan, no la pensé, en relación a Sócrates, pienso justamente en eso, ¿no? Como que la histeria perfecta sería aquella que la idealizada, la que no hay que idealizar, pero la idealizada de alguna manera, que cuestiona al otro, ¿no? Pero que no para de cuestionar al otro, que no se contenta con ningún saber producido, digamos, ¿no? Que no busca un saber producido, que no se contenta con eso, ¿no? La histeria perfecta, socrática, entiendo yo que es esa, ¿no? Que es en algún punto te podría decir, pensándolo como yo lo pienso y por las cosas que yo he investigado, igual ya nos vamos a juntar, Tommy, tenemos que hablar muchas cosas, pero digo, en relación a eso, yo te diría que la histeria perfecta es la ironía socrática, ¿no? Para mí la histeria perfecta es la ironía socrática, en el sentido de que pone en cuestión al otro, pero lo pone en cuestión, y cuando el otro ya quiere mostrar cierto saber, lo sigue preguntando al punto en que muestra su falla total y absolutamente, ¿no? Así que te podría dar esa respuesta por ahora, ¿no? Que la histeria perfecta socrática es la ironía, ¿no? La ironía socrática. ¿Se puede hacer una intervención breve porque ya es demasiado tarde? Por supuesto, Héctor. Sí, adelante. Pero para usted, doctor, siempre hay Por favor. No, porque esto es como una panoplia también de ideas y de cosas que van pasando y a cada rato a uno se le va ocurriendo algo, pero me voy a detener en lo último, un minuto, en la cuestión de la histeria perfecta, ¿no? Me parece que la histeria perfecta es la más imperfecta de todas, ¿no? Porque es la que no tiene respuesta. Y en ese sentido es como la desmistificación máxima, llevar al máximo la desmistificación del saber, justamente, ¿no?
Y en este sentido, que hablaban acá, ¿no? Que se cuestiona desde la histeria el saber del otro. Y la histeria, dale con la historia. Y la histeria perfecta se produce cuando se llega, digamos, a ese punto de imposibilidad del saber, o sea, de la no respuesta. Y que si en el análisis hay que histerizar el discurso, me parece que se refiere a que la función del análisis es llegar a un punto del no saber, de que no haya respuestas, o por lo menos que no se sitúe el análisis en la posibilidad de la respuesta. En la respuesta como cuestión imaginario, ¿no? Y que la respuesta sea la falta, justamente, ¿no? Y por otra parte, si hablamos sobre la histeria, decimos la imposibilidad de qué saber. Y creo que también se habló acá, ¿no? En el sentido de la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere una mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere la histérica? Y que es una pregunta en realidad por la imposibilidad del goce, por la imposibilidad de responder por el goce, no solamente femenino, ¿no? Por el goce como tal. Y me parece entonces que esta imposibilidad de responder por el goce, en definitiva por el goce sexual, fue respondido de muchas formas con respecto a la mujer. En esto que desde Juan Manuel se habló acá de cómo respondían los griegos como una necesidad de la descarga, bueno, con Freud también, ¿no? Cuando mencionaste el consolador, por ejemplo, ¿no? Como llevar el goce a la descarga sexual. Y la descarga sexual es una manera masculina de pensar lo que es el goce sexual, no femenina, ¿no? Porque efectivamente, cuando Lacan habla sobre el orgasmo, en el seminario 10, habla sobre un increyendo donde el goce se transforma en dolor y donde aparece la necesidad de la descarga bajo la detumescencia, ¿no? Que la intersección entre la excitación y la detumescencia es el momento mismo del goce masculino, pero no del femenino. Entonces, digamos, eso se refiere hasta de una concepción fisiológica, ¿no? El semen está destinado a la descarga. ¿Pero qué es lo que está destinado a la descarga a la mujer como goce? No existe. Y me acuerdo que había respuestas cuando yo era adolescente, existía el mito de que, bueno, adolescentes que no teníamos relaciones sexuales, que conseguir una chica era muy difícil, digamos, era todo una... porque las chicas no copulaban hasta luego de casadas, entonces era todo un problema. Y entonces el mito que corría entre nosotros era, bueno, pero la mujer tiene su descarga mensual en la menstruación, ¿no? Pero siempre la teoría de la descarga, ¿no? Y que es una cosa masculina. Y me parece que lo que hay que pensar es que que la sexualidad o el goce masculino es un goce cerrado, ¿no? El goce sexual, ¿no? Es un goce cerrado en el sentido que tiene su mecanismo, ¿no? Su mecanismo, como acabo de decir, inclusive fisiológico. Pero la sexualidad de la mujer, y si hablamos de la histeria, la situamos también ahí, es un goce abierto. Y por lo tanto es un goce sin respuesta. Y creo que eso es lo que ella quiere hacer saber todo el tiempo, ¿no?
bajo esta cuestión de la histeria perfecta, ¿no? Finalmente, lo de la histeria perfecta se relacionaba bastante con Sócrates, Juanma. Al final tenías razón vos. ¿Viste? Sí. Sí, por eso que yo decía la historia perfecta, porque estaba en Sócrates. Bueno, no sé si Juanma, Gonza quieren decir alguna cosita más. Si No, no, yo solamente podemos- agradecer a todos los comentarios que tengo acá, les agradezco un montón, espero que haya resultado algo interesante de lo que venimos pensando, y bueno, me alegro mucho de haber presentado acá en el foro con tanta gente conocida, tanta gente amiga. Lo mismo, lo mismo. Gracias, Gracias. Rodri, por la presentación y la coordinación. Gracias a todos por estar. Gonza, hermoso estar acá junto a vos y junto a todos los compas y colegas. Muy bueno, gracias. Bueno, Muy bueno. colegas, cerramos entonces la actividad de hoy. Chao a todos, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Gonza, Juanma, Rodri, muchas gracias. Chao, Chau, Tommy. chau. Chao, Muy chao, chao. productivo el encuentro, muy productivo. Gracias, chao, chao.